Bueno, vamos a iniciar otra vez un evento sobre mente recta, compartiéndoles lo que es el orden aprendido con UCDM, con un curso de milagros. Lo que uno va asimilando a través de ir adentrándose primordialmente en el texto. El inicio, que es la introducción y los principios del milagro, los estoy desarrollando más lentamente con un grupo por Skype, pero lo que es este tipo de eventos que estoy haciendo aquí en la sala Instante Santo, busco compartirlo de una manera más rápida, la síntesis de lo que uno va aprendiendo cuando llega a un curso de milagros. Siempre me ha gustado compartir el hecho que cuando uno llega a buscar ayuda, ya sea psicológica, teológica, es porque muy en el fondo no sabe cómo manejar situaciones, ya sea económicas, sociales, familiares, problemas de adicciones, como siempre nombro en todos mis eventos. Cuando una persona tiene la vida ordenada de tal manera que le funciona todo lo que es, no necesita estar buscando ningún tipo de ayuda. Cuando una persona empieza a buscar cualquier tipo de ayuda que sea, indica que no sabe en algún nivel tomar decisiones y empieza a tener conflicto en su vida. Muchos de nosotros hemos tenido relaciones de pareja que después se enredan, comienzan muy amorosas, muy tiernas, aparentemente muy bonitas, muy afectuosas, pero con el correr de los años empieza a volverse problema la relación. Y lo primero que nos va enseñando un curso de milagros es que en el primer principio tú puedes, pero estás haciendo lo mejor posible, en donde sí estás ordenado. No es difícil en realidad ir hacia lo que es recto. Lo que hay que aprender es ciertas normas. Déjate llevar. Hay una luz que te puede guiar. Aprende a contactarla. Aprende a quitar los obstáculos. Entiende que se te va a decir todo lo que tú vayas a necesitar en la vida. Y ahí va uno aprendiendo que sí, que hay una esperanza, que hay una luz, pero que hay que aprender a enfocar la mente de esa manera habitual, que en realidad es la manera natural de pensar, dejarse guiar por lo mejor que uno pueda y deba en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, lo cual indica que estamos ya armonizados con nuestra fuente, con nuestra creación, con nuestro creador. Estamos ya conectados en forma natural con él. Pero ya cuando empezamos a lograr comprender la manera como que las reglas realmente para sanar relaciones, para funcionar, para descartar lo que no tiene sentido, cuando ya vamos aprendiendo a tomar decisiones, podemos compartir con otros. Síntesis. 1. De lo que uno ha aprendido en el mundo constructivo. 2. A evitar ciertos aspectos que lo pueden uno confundir dentro del mundo constructivo o dentro del mundo iluso.
Hay una diferencia bastante abismal entre el mundo constructivo y el mundo iluso. De hecho, uno de los milagros dice que el propósito del tiempo es que aprendas a usarlo en forma constructiva, o sea, que aprendas a funcionar sabiendo bloquear lo que no tiene sentido para el beneficio tanto de los demás como el de uno, como al mismo tiempo sabiendo compartir con los demás lo mejor de uno, al mismo tiempo saber recibir lo mejor que le brindan a uno. O sea, se entra uno a una manera de enfocar la vida en forma cooperativa. Pero te dicen que si no te está sucediendo la vida en forma recta, que si la vida no te está funcionando como esperas en forma recta, es necesario empezar un proceso de purificación de tu manera de percibir. Ese proceso de purificación requiere que uno aprenda a cuestionar muchas cosas. Yo le recomiendo siempre a cualquier persona que entre por este camino que no coma ni trague entero lo que cualquiera diga, incluido yo. Que todo lo pregunten, que siempre le vean la aplicación práctica de algo, que cuando alguien te está compartiendo lo que no tiene sentido de la manera que sea, que eso es necesario descartarlo. De nada sirve que ya tú sepas identificar lo que no tiene sentido si no aprendes las normas para ir, hola Rocío, si no se aprenden las normas para ir hacia un norte constructivo. La barrera, los obstáculos, es lo primero que uno requiere identificar para descartar e irse ubicando como es o como debe ser en la vida. Cuando vamos ya por la segunda sección del curso, la revelación, el tiempo y los milagros, hoy alguien me compartía algo y me di cuenta que ya está llegando a la parte de la revelación, porque solamente te entiende la revelación quien también la vive. Solamente cuando uno está viviendo esto, está preparado para poderlo compartir. Pero la única manera de compartir esto de una manera recta es como un hermano, como otro alumno. Y cuando ya alguien aprende esas normas que otro te la pudo haber enseñado otro, la pudiste haber aprendido con el estudio individual. Cuando uno aprende ya esa manera de enfocar la mente, en cualquier momento empieza a hacer contacto ya consciente con el maestro interior. Ya cuando una mente aprende a hacer contacto con el maestro interior, empieza a recibir las revelaciones. Y de eso nadie te puede hablar. Porque las revelaciones es algo tan personal. Primero porque lo que tú requieres para aprender o entender en tu propia vida, tu necesidad es tan diferente a la de otro, que tú no puedes decir que eso es de Dios porque es para todos. No. Tu necesidad individual es diferente a la de otro. Hay cocineros que trabajan con el arroz y se les quema el arroz, pero yo no trabajo con arroz, yo trabajo con harina, con pan, y se me quema el pan. Entonces la necesidad del otro es diferente a la mía en forma, y nadie puede compartir
en forma de decir, es que yo soy el que tengo el contacto con Dios y lo que yo tengo es la revelación. La revelación es estrictamente personal. Y de hecho, nadie puede hablar de eso. Porque es una disponibilidad interna que parte del silencio. Por lo tanto, aquí no hay maestros carnales a los cuales se les vaya a hacer reverencias. Entonces, hay que aprender a funcionar sin estar en la conciencia. ¿Cómo se funciona sin estar en la conciencia? ¿Cómo funciona uno sin estar en la conciencia? Dejando de creer en lo que cree. Dejando de desear lo que cree que desea. Dejando de estar juzgando en contra de algo o de alguien, estar más bien dispuesto a aprender. Pero al mismo tiempo, dejando de creer que todo lo que le dice otra persona, incluido yo, es la verdad absoluta revelada. Todos los que estamos exponiendo un curso de milagros, sea quien sea, somos alumnos. Y como alumnos somos hermanos. Los que realmente lo estamos compartiendo a través de estarlo aplicando a nuestra vida, se nota la diferencia con aquel que te está hablando sin que se lo esté aplicando. ¿Cómo se nota? No te habla de su propia experiencia. Aquí en esta segunda sección, la revelación, el tiempo y los milagros. La reverencia se debe dejar solamente para la revelación, porque tú cuando ya logras vivirlo, que te das cuenta que tienes un maestro interno, no tiene nada que ver con lo que otro te comparte que ha logrado en su propia vida personal, porque él puede estar recibiendo su revelación, puede, no siempre. Sin embargo, solamente cuando uno ya permite esa revelación en uno, dice aquí Paul, vivencias propias, se va dando cuenta que yo no tengo por qué seguir maestros carnales. Todos somos una creación perfecta y solamente aceptarlo alma adentro, dentro de nuestra propia vida, a través del proceso del perdón, dejar de estar juzgando para bien o para mal afuera y estar dispuesto a escuchar lo mejor que yo requiera para mi vida, es lo que hace que este curso se me vaya o se le vaya revelando a uno. Se me fue revelando, fue de esa manera. ¿Por qué? Porque yo no estaba solamente dispuesto a salir del error, de las adicciones, de las problemáticas de pareja, económicos, sociales, familiares. Yo no solamente estaba dispuesto a salir, estaba dispuesto a querer entender, a comprender, estaba dispuesto a que me dijeran las respuestas adecuadas que yo requiero y que requería y que sigo requiriendo en el momento actual para mejorar mis actuales insuficiencias. Entonces, cuando alguien coge a los demás y los idolatra, creyendo que palabra de Dios, te alabamos Señor, porque habló X o Y personaje, incluido yo. Aquí no hay nadie que tenga la verdad. Y esa reverencia implica desigualdad. Si de pronto a través de otro yo aprendo algo, al aprender lo que tiene sentido, dejo de depender en el nivel que por no comprender entablo relaciones que no entran a la cooperación, que es uno de los resultados del milagro. El milagro es un resultado. Entonces, comprender que quien realmente aplica esto es un devoto de ti, es una persona que ve en ti
ese potencial que él se pudo haber visto cuando él inició esto, y que si logró comprender algo, lo comparte lo mejor que pueda de diferentes formas para que tú asimiles de forma recta hacia una aplicación constructiva este mensaje. Cuando nosotros tenemos la creencia que Dios está solamente en un personaje llamado Jesús, o que Dios está solamente en X o Y estudiante de un curso de milagros que hoy en día habla como un maestro, hay algo más allá. Las normas de funcionamiento específico son tan concretas que no tienen nada que ver con algo, con alguien. Cuando uno tiene la capacidad de observar y de sintetizar su experiencia, logra comprender que nadie llega a ser recto en su actuar si no aprende normas adecuadas en el nivel donde está actuando. El mismo Jesús aquí se identifica como un hermano, no como el Padre. El mismo Jesús. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano, mayor por un lado, y por el otro por ser un hijo de Dios. O sea, somos hermanos. Nos está ayudando a través de este curso. Porque Él logró, como Él dijo en varias veces hasta en la misma Biblia, Él logró vencer al mundo. ¿Qué es el mundo? Cuando hablamos del mundo, la mayoría de la gente llega y coge y niega el mundo en forma total, negando hasta la manera recta de funcionar en las relaciones. Entonces, se dedican a describir el error, pero no dicen cómo dan el salto a tener relaciones sanas. Y después de describir el error, y a veces hasta en forma morbosa, saltan a hablarte de Dios, de Cristo, de amor, de Jesús, del Espíritu Santo. Pero eso se puede convertir en otra forma de manipulación, porque en realidad no te están diciendo cómo aplicar, y después tú dices, pero yo cómo aplico eso para sanar mi relación con mi pareja. Yo todos los días tengo una discusión con ella. ¿Cómo es la manera real de enfocarme? Entonces, uno va aprendiendo, si otro le está compartiendo, cómo se aplica la forma recta de funcionar en algún nivel, donde uno no ha podido enderezar la manera de funcionar. Entonces, ¿por qué las revelaciones están inspiradas por Cristo? Porque Él, al haber limpiado su mente, ya le está un poco más cerca o sea, Él está en una unidad, Él está en una unidad con Dios, y nos puede enseñar cómo es la manera de unificarnos. Pero a través de los milagros, porque uno reduce el tiempo. Porque deja de estar divagando en deseos que no tienen sentido y en rechazos, creyendo que entre uno más desee, mejor se siente. Y resulta de que entre más deseo cosas, relaciones, X, Y, economía, lo que sea, lo que estoy haciendo es descuidando lo que tengo. Nadie se ubica con deseos en el mundo. Deseando hace que me frene en mi vida personal. Entonces, esta segunda sección nos va enseñando cómo ir colapsando el tiempo a través de dejarnos guiar por normas adecuadas de percepción, que es lo máximo que nos puede enseñar cualquier hermano. Y ese sería el milagro, cuando aprendas en ti a realizar el proceso de liberación de las creencias
y permita ser guiado hacia un mundo realmente constructivo en tu vivencia individual de vida. Por eso es que nadie puede hablarte de la revelación, porque es algo muy personal. No se puede explicar de forma que tenga sentido. Cuando ya llegamos a la sesión 3, la expiación y los milagros, es entender que hay personas que realmente tienen conocimiento en donde uno tiene ignorancia. Cada persona con la que tú tengas relación está a cargo de una parte del proceso de la expiación, porque él sabe algo que tú no sabes, para funcionar en forma recta en el nivel donde hoy en día, por ignorancia, no sabes funcionar. Es como cuando tú entras a una institución académica, a una universidad, a un colegio, tú vas dispuesto a aprender lo que sabe el maestro. Cuando nosotros estamos entrando a esa manera de pensar, nuestra mentalidad va dándose cuenta que sí puede aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Como un niño va aprendiendo poco a poco a darle el uso a los medios, a desenvolverse. Y es ahí el milagro, que uno empieza a funcionar en forma recta en su vida personal, y cuando va requiriendo funcionar con lo que aprendió en un milagro y lo entrega para cuando llega una experiencia vivencial, ahí va llegando la revelación individual para cada ser humano, para que vaya sintiendo que sí, que va por un mejor camino. O sea, se va rompiendo la estructura de dependencia hacia aquel que te pudo enseñar, porque tú no estás buscando al maestro de primero elemental para que te diga cómo sumar hoy en día. El que te enseñó hace cierto número de años. Nosotros ya cuando vamos aprendiendo a funcionar cada vez más, nos vamos dando cuenta que a través de la observación, a través de la síntesis de cada experiencia, vamos siendo más certeros para manejar las relaciones, primordialmente aquella donde más colapsamos, con la persona con que más tenemos problemas, con la parte de nuestra labor funcional, labor de trabajo, en donde nos enredamos. Y la vida empieza a cobrar un sentido supremamente diferente, porque estamos ya entendiendo que tanto la expiación es muy personal, como es necesario dejar de estar mirando errores, porque el que mira errores no está viendo lo que requiere aprender para funcionar. Por eso decía yo hace poco, unos días, que cuando uno mira el error de otra persona, no le está diciendo la verdad, le está diciendo su error. No, que le dijo toda la verdad. No, señor, le dijo el error. Y decir el error no es decir la verdad. Cuando alguien me dice la verdad, me está diciendo, mira, ve, para hacer un arroz requieres tantos gramos de arroz, escógelo de tal manera que no esté partido, para que no sea un arroz viejo, porque el arroz partido se viene partiendo por el peso de los que están arriba cuando está empacado en sacos grandes. Vas entendiendo el tipo de grano, el que es grano pequeño, grano medio, grano grande, el tipo de agua que requiere, porque tú entre más conozcas el arroz, más sabes cómo máximo de humedad debes ponerle, cuánto o mínimo debes ponerle. Vas aprendiendo las normas del más y el menos en cada nivel procesal que tú requieras funcionar para que las cosas te queden como deben ser. Y primordialmente vas aprendiendo más a través de la observación. Entonces, tú tienes la capacidad de lograr milagros. A ti te van proveyendo las oportunidades a cada día, porque cada día tienes una expectativa nueva para aprender, sintetizar y seguir adelante. Por lo tanto, no eres el ser que te has creado y te has inventado. Te has inventado que eres un ser agresivo, depresivo, que eres ansioso, maníaco, pecador, que te gustan mucho ciertos placeres y te has hecho mucho dolor. Sí, hasta cierto nivel eso es cierto, pero cuando aprendas a darte cuenta que no lo quieres, que no es lógico que quieras lo que no te conviene,
poco a poco vas entrando cada vez más cuando vayas dándote cuenta que sí puedes solucionar lo que en realidad tiene sentido en tu vida personal. Entonces ahí es cuando va pasando toda esa división de lo bueno y lo malo, del cielo y la tierra, de lo grande y lo pequeño, y tú te estás dando cuenta si para ciertas cosas requieres algo bajo y para ciertas otras algo alto. Si para ciertas cosas queda mejor un tono claro y para ciertas otras un tono oscuro. Aprendes a conjugar los opuestos del mundo. El mundo no va a dejar de ser dual. Pero una mente que aprende a no ser dual es una mente que sabe escoger el lado que corresponde para cierta situación. O sea, una mente que se ordena es una mente que sabe escoger el polo que realmente lleva a esa persona a un mejor nivel de vida. Aquí dice Paul. O sea que primero para poder cambiar es observar lo que hacemos y de ahí nos damos cuenta que no queremos ser o hacer o comportarnos de tal manera. Vamos a un aspecto de lo que es redacción, Paul. Redacción y lo que de pronto llaman neurolingüística. A nivel neurolingüístico es necesario que la persona entienda que nosotros no cambiamos nada. Lo que aprendemos es a completar informaciones. Observa. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes una pelea con tu esposa y en algún nivel eres víctima, tú tienes razón. Porque algo debe estar haciendo tu esposa que no debió haber hecho o algo está evitando hacer que debió haber hecho. Al igual que ella también tiene razón en otro nivel. Porque ella de pronto te critica algo diferente a lo que tú le criticas y ella también tiene razón. Por lo tanto, ya no solamente le das la realidad a ser víctima tú, sino que también te das cuenta que ella también es víctima y va siendo más integral, más completo en tu manera de percibir en vez de estar buscando cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Observando el error tanto de la otra como del tuyo y estás diciendo, bueno, lo primario es aceptar la expiación para mí mismo, que puedo aprender, que debo aprender, y no estoy observando lo que hago, sino lo que pienso que me lleva a hacer. Porque que yo pienso acerca de este proceso tal, que esto debe hacerse así, así, asado. Sí, si yo le coloco un 16% de azúcar a este pan, claro, con razón, no me queda tan alto, porque el pan, para que yo quiera que quede más alto, debe estar en menos del 12% de azúcar, 10, 8. El pan que más volumen da es el que menos azúcar tiene porque menos se hunde. Entonces vas aprendiendo normas. Hola María Rosa. ¿Qué sucede cuando una mente ya va aprendiendo normas? No busca el cambio, busca la completud, busca la información que le faltaba. Y no es que no quieras hacer o comportarte de una manera que no tiene sentido. Es que no has o no he aprendido a funcionar en la forma que tiene sentido, completando los niveles de juicios para no entrar en la dinámica de ataque-defensa, sino salirse del campo de batalla y poder llegar a la solución. O sea que primero, repito, como yo diría eso, o sea que primero, para poder orientarme en la vida, como es y debe ser, es informarme de lo que no comprendo, para que así yo pueda tener una norma adecuada para un actuar certero. Y de ahí me voy dando cuenta, que lo que quiero ser o lo que quiero hacer es lo que me conviene tanto a mí como a los demás. O sea, fíjate cómo uno va entendiendo al nivel neurolingüístico la manera recta hasta de expresar, porque se va dando cuenta si esto que yo digo les parece recto
con mucho gusto espero comentarios. Si les parece que yo lo que estoy diciendo no tiene sentido, contradigan, que yo estoy dispuesto. O pregunten que yo estoy dispuesto. Cuando nosotros ya empezamos a observar lo que nos conviene aprender, ya sabemos funcionar. Fíjate que eso sucede hasta con relaciones que ni siquiera están ya. La relación con papá y mamá. Mi papá y mi mamá hoy en día ya no viven. No están en el cuerpo, ya desencarnaron hace años. Hoy estaba recordando a mi mamá. Y recuerdo mi área funcional, la comida. Hoy en día yo tengo una pizzería, comida rápida. Mi mamá era una mujer dependiente de un esposo con el cual ella convivió un tiempo estando en activo militar, era mi papá. Después quedó pensionado. Y mi mamá siempre fue la esposa de un militar pensionado. Toda la preocupación de ella era levantarse a ver qué iba a comer. Y se inventaba comidas y cosas como para darse cierta, como que sentirse bien con ella misma. Pues yo aprendí también muchas cuestiones de comida. Hoy en día yo sé mucho más, preparar muchas más comidas que las que ella pudo haber aprendido en su época. Porque yo lo estudié también. Por mi cuenta, pero lo estudié. Entonces, uno aprende a sanar la relación con los demás aunque no estén aquí, Laura. Eso aplica en todas las relaciones, aunque ni siquiera estén cercanas, ni sean de este presente, sino del pasado. Tiempo y espacio es lo mismo. Dice Laura, en este momento estoy en proceso de obra, construcción de una casa y quiero matar al arquitecto y el arquitecto me quiere matar. No encuentro mi mente recta. Sencillo. Yo me quedé pensando en ti, que es en mí. Busca la orientación de otra persona que sepa y que te pueda comentar al decirle tú alguna barrera, y esa otra persona te podrá de pronto dar una mejor orientación que haga que haya un proceso de empatía entre el arquitecto actual y tú. Hay gente que aunque no es arquitecto sabe mucho de construcción, hay gente que compra, vende casas, sabe mucho de construcción, hay gente que es ingeniero y completa al arquitecto. Hay gente que el ingeniero civil, hay gente que para todo, o sea, uno lo que tiene que aprender es a contactar lo que uno requiere, porque tú qué haces haciéndole la pregunta a un médico sobre arquitectura. Por eso es que esto nos ayuda a buscar el maestro indicado, no estar oyéndome a mí cuando tú lo que debes buscar es un arquitecto o un ingeniero o un maestro de obra o alguien que sepa sobre diseño o lo que estés haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos en ese nivel de entender qué es la expiación y qué son los milagros, que es la sección 3, tercera, del capítulo 1, entendemos que cuando nosotros perdonamos, logramos contactar los medios que realmente nos benefician. O sea, cuando dejamos de tenerle rabia al arquitecto porque de pronto se está equivocando en algo, y más bien decimos, bueno, puede que tú te estés equivocando, pero yo cojo rabia contigo sin saber la respuesta. Entonces, cuando ya uno ha logrado perdonar al otro, dice, entonces, ¿hacia quién me dirijo que me pueda realmente guiar? Porque yo quisiera algo mejor en esto, que no está quedando como me parece mejor. Entonces, así, de esa manera, tú recurres a la persona que está con el espíritu, con la esencia, con la comprensión adecuada. Entras a un camino recto cada vez más en vez de estar en una discusión entre dos personas que no se ponen de acuerdo. Por eso es que cuando una persona tiene la comprensión, puede unirse a otro que también la tiene y hablarle
de entendido a entendido. Pero no quiere decir que porque yo sea entendido en un área funcional yo lo sepa todo ni el otro lo sepa todo. Nosotros siempre nos ayudamos unos a otros, porque a veces lo que yo sé, el otro lo ignora, pero a veces lo que el otro ignora, o el otro sabe, yo no lo sé. Entonces, aquí estamos en un nivel de ayudarnos unos a otros. Entonces, ¿cuál es el plan de la expiación? Que te des cuenta que cada persona te puede dar un milagro, que las mentes que se unen para ayudarse mutuamente encuentran una liberación. Entonces, ¿quién es el que puede realmente obrar milagros de una forma pura? Jesús. Entonces, yo me quedo pensando, ¿cómo haría Jesús en esta situación? Aquí me enredo en esto. ¿Cómo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús para que las cosas le funcionen como le parecen, como podrían ser mejor? Entonces, es ahí cuando el que puede obrar milagros de forma recta es Jesús. Invócalo. Para que tú sepas. Pero cada uno de nosotros tiene un papel, una función. Tú tienes una función como padre, como madre, como hermano, como hermana, como hijo, como hija, como vecino, como X o Y, según con quién te relaciones y quién físicamente, entre comillas, seas, porque tú no eres lo que proyectas. Tú eres quien eres, pero en este momento cada uno de nosotros lo que necesita trascender es lo que cree que es. Dice Rocío Varela: hola Ricardo, ahora que hablas de relaciones entiendo que todas son nuestras proyecciones. Ejemplo, en una relación de pareja que se van, siempre que se repite una y otra vez en el abandono. Bueno, mira, cuando yo estoy disperso y monto una relación de pareja, no crean que una persona centrada se va a relacionar con alguien que como yo esté disperso. Ahora, cuando tú aprendes a centrar tu mente y ya le coges el norte que debe ser para la manera adecuada de funcionar en tu vida personal, no entras a conversaciones con personas dispersas porque no te llaman la atención. Pero si tú andas tomando drogas, juego, sexo, distracción, viaje, búsqueda de aprobación, búsqueda de sexo, búsqueda de juego, búsqueda de mundo iluso, adicciones, diversión, búsqueda de aprobación, buscando el amor perfecto. ¿Cómo fideliza un loco a una loca? ¿O cómo fideliza una loca a un loco? Dándole placer. ¿Cómo fideliza un cuerdo a una cuerda o una cuerda a un cuerdo? Hablando de formas adecuadas en la comprensión del deber. Compartiendo responsabilidades, cooperando en lo que beneficia tanto al otro como a uno. Y cuando tú ves que tienes una persona que también te colabora, así como tú le colaboras, para que ambos mejoren su calidad de vida, esa relación no se acaba nunca. Cada día se solidifica más. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos montamos morbosamente con personas que nos atraen físicamente, que nos atraen económicamente, que nos atraen sexualmente, que nos atraen socialmente, porque tienen cualidades que nosotros no tenemos, y ahí es donde entramos en el intercambio de placeres y de locuras. Dice Paul: yo hago que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Paul, observa esto. Tú puedes lo que yo no puedo, pero tú debes lo que yo no debo. Y no todo lo que tú puedes lo debes, pero no todo lo que yo puedo lo debo, ni todo lo que debo lo puedo. La unión real es unir los poderes y los deberes, las capacitaciones y las disposiciones. Cuando nosotros unimos las capacitaciones y las disposiciones, la vida no es complementaria, es unida.
internamente. Yo puedo tener más instrucción que tú en un nivel, pero tú tienes más que yo en otra. Uniéndonos, vamos hacia adelante. Pero hay que entrar no solamente a lo que tú puedes o a lo que yo puedo, ¿ya? Sino hay que entrar a lo que nos conviene a ambos también, para realmente hacer grandes cosas. Entonces vamos a ver lo que dice parte de lo que es la sección tercera. Dice que cada uno de nosotros tiene un papel. Te está diciendo también que un guía, una persona que te está guiando, te comparte cómo planificar en el nivel donde tú no sabes planificar, pero no trata de controlarte. Esa es tu decisión. Si quieres aplicar lo que él aprendió, que te está indicando que podría ser para tu vida un poco mejor que aquello que estás haciendo. Pero aquel que te está tratando de tener ahí dando vueltas con parafernalias, con parafraserías que no son prácticas y que tú no le ves la práctica en la vida personal, ojo, ese no te está hablando de un curso de milagros. Ese tiene un formato montado. Yo les cuento, yo me admiré cuando llegué a la red y vi muchas personas hablando de este curso de milagros, pero que no lo comprenden. Yo solamente observo y sé qué es lo que quiere decir. Fueron muchos años, muchas horas. Hay frases que muchas personas dicen: no soy un cuerpo, no soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y se quedan ahí. Te hablan de amor, de Jesús, de la entrega al Cristo, pero no te dicen que el Cristo está en cada hermano y que busques entender lo que cada hermano sabe para mejorar las relaciones. No te lo llevan a la práctica. Sí, es una forma de sacrificio porque te están quitando lo que no tiene sentido, pero lo que no te están diciendo es cómo entrar a lo que tiene sentido, porque una cosa es hablar de esto, otra cosa es aplicarlo y otra cosa es mirarle las manos a la persona que te está hablando o en qué se desarrolla específicamente. Porque el que solamente ha cogido esto como un medio de trabajo tiene las manos vacías. A mí me gustó mucho las poesías de Khalil Gibran. Khalil Gibran dice en El Profeta: no compartáis vuestro pan con aquel que tiene las manos estériles, porque te tratará de vender sus palabras. ¿Cuál frase, Debbie? Que yo dije que cómo yo la aplicaría en lo cotidiano. Cuando yo trato de decir cosas que no son prácticas, es evidente que no se puede llevar a la práctica. Pero cuando yo te digo, un ejemplo, vamos a coger una frase aquí. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. Un ejemplo. Alguien me pregunta: Richard, ¿cómo harías una masa de pizza? Eso me lo preguntó hace poco alguien. Y yo le digo: vea, mi hermano, compre siempre harina de mayor fuerza, harina fortificada. Coloque un 80% de harina fortificada y un 20% de harina de maíz. Le coloca un 2% de levadura, de azúcar y sal, y le coloca máximo un 5% de margarina o aceite de oliva. Maíz promasa, puede ser maíz promasa, harina pan, cualquiera de esas que tengan harina de maíz. 80% de harina de trigo fortificada, 20% de harina de maíz, 2% de levadura, 2% de azúcar, 2% de sal y 50% de agua. Revuelve todo con la levadura y todo y la deja en reposo. ¿Cuánto? 2 horas. A las 2 horas vuelve y amasa, volea de 200 gramos y cada 200 gramos lo estira de 20 centímetros cuadrados, de 20 centímetros de diámetro, lo cual indica 320 centímetros cuadrados de área. El que tiene el conocimiento te comparte cómo.
No te trata de controlar, te está explicando cómo planificar. Sí, la harina es el 100%, harina 100%, entre 80 y 20. 80 de harina de trigo, 20 de harina de maíz, conforman el 100. De ahí, si estás entre 800 gramos de harina de trigo, 200 de harina de maíz, tienes el 1000, 2% de levadura, 20 gramos. ¿Ya? 20 de azúcar, 20 de sal y 1000 por 5, 50 gramos de margarina. Y el 50% en agua indica 500 gramos por cada 1000 gramos. Entonces, cuando una persona tiene un conocimiento en algo, puede compartirlo, pero ¿cómo te va a compartir que no se ha desarrollado? Entonces, un verdadero guía te dice cómo hacer, te dice cómo aplicar algo, pero no te puede controlar. El control depende de ti. Control es un resultado de un proceso. Tú no puedes comprender los cambios a través de cambiar en el control, porque si tú estás tratando de controlar lo que hiciste, que no estaba bien planificado, estás loco. El cambio no se da en el control, se da en aprender a planificar. Aquí me hace una pregunta Alejandra. Richard, si hablamos de llevar a la práctica, ¿cuál es el camino para trascender una creencia limitante? Una creencia limitante, creo, es duda. Yo creo que es duda. Entonces, si dudo, entrego mi mente y busco la guía. Dejo de creer en lo que creo e investigo. ¿Quién me puede compartir? Si estoy peleando con el arquitecto que tengo, busco un arquitecto que esté más orientado, que sea amigo, vecino, de la infancia. ¿Quién estudia arquitectura? ¿Quién me puede ayudar? Y encuentra otra guía, alguien que le complemente, en vez de estar creyendo que las cosas se hacen como uno aprendió hace 20 o 30 años. Es como que si un médico que murió en 1830 resucitara y tratara de ser médico hoy en día. No puede, porque no evolucionó, no sabe lo actual. Hay que saber buscar la persona adecuada para el nivel donde esté frenado. Si está frenado en la manera como está manejando tu vida económica, hay gente que sabe cómo se ordenan las áreas funcionales en ese nivel donde tú funcionas. Ese es el maestro real, no este que te está hablando. Este es un alumno también, que yo puedo compartirte en algo que yo he aprendido y darte un milagro para que hagas algo bien, pero tú también tienes algo que también has aprendido que me puedes dar a mí. Estamos para ayudarnos unos a otros. Ese es un curso de milagros, es un curso de hermandad. Entonces, cuando una persona está compartiéndole cómo planificar, es darse cuenta que tú puedes estar metido en el error, pero no por estar metido en el error, no puedes llegar a la verdad. No. Cuando tú entiendas que lo que es esencial es siempre la respuesta correcta, y que cuando tú le entregas tu mente a lo que es esencial, a la respuesta correcta, tienes la capacidad de llegar a ella. Te dije con otras palabras prácticas esta frase que está en el párrafo 5 que dice, a nivel teológico, el espíritu está internamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. O sea, tú puedes amar. Porque por eso es que a mí siempre me ha gustado compartir el curso, sacándole todo lo teológico, para que podamos entender que sí hay una manera que podemos aprender a funcionar para manejar relaciones de pareja, manejar relaciones con los demás, manejar relaciones con la materia, con lo material, con lo económico. Y mi hermano, pare de contar que cuando tú aprendas a tomar las riendas de tu mente para tomar decisiones certeras, ya no necesitas que otro te diga lo que debes hacer cuando tú estás entregada para aprender a hacer lo que específicamente requieres aprender a hacer. Entonces, es ahí cuando uno se va dando cuenta de que desde este punto de vista que este curso te está explicando cómo ordenar tu mente, si te va deshaciendo las ideas o creencias que tú tenías con respecto a algo o a alguien.
Cuando tú llegas a comprender las palabras tranquilizadoras de una manera recta de funcionar, tú dices, claro, en vez de estar proyectando, porque como te sientes incapaz de funcionar, entonces la culpa de Juan, de Pedro y José, dejas de estar culpando. Dejas de estarte culpando también a ti. Es salirse de la culpa. ¿Saben algo de lo que es complejo dentro del proceso de salirse de la culpa? Es que cuando uno ha funcionado culpándose mucho a sí mismo, muchos años, y cuando uno ha funcionado culpando a otros muchos años, salir de eso no es sencillo. La mente recta es cuando dejas de creer en lo que crees, estás dispuesto a perdonar al otro, no por el error del otro, sino por el tuyo. Un ejemplo, aquí estaba hablando a alguien un problema específico, y yo lo perdono a él no por el error de él, sino por el mío. Cuando yo perdono a la otra persona por el error mío que veo en él, cuando yo perdono a la otra por el error mío que yo veo en él, yo puedo estar en calma para hablarle. Porque ya me uno no a la parte errada del otro, sino que estoy dispuesto a aprender qué puedo saber que el otro haya deducido para yo mejorar la comprensión en donde no sé. O sea, me uno a la parte recta del otro. Yo, para tener una mente recta, es necesario que me una a la mente recta de cada persona con la que me relaciono. Y cuando tú te estás relacionando con personas con mente recta y tus relaciones las montas en mente recta, si llegas a montar una relación con mente recta, nunca colapsa. Colapsa cuando hay resistencia de parte tuya o de parte del otro. Pero cuando tú ves que alguien se resiste en algún nivel de respuesta mejor y que tú ya la comprendes, sencillo, perdónalo por tu error, vuelve otra vez al proceso de perdonarlo a él por tu error, enfócate en lo que él puede y debe, aprende qué es lo que le puedes compartir, porque si tú le estás tratando de enseñar álgebra y él solamente está aprendiendo suma, resta, multiplicación y división, tratar de enseñarle álgebra es perder el tiempo. Entonces hay que ser consciente hasta dónde le puede dar una lección al otro. Pero primero hay que perdonar al otro para que no me moleste y no tome o adopte un mecanismo de defensa en contra del otro, porque también estoy actuando en contra mía. Entonces, la mente recta es sencillo. Enfócate siempre en lo constructivo, cooperativo. ¿Qué es lo que puedo y debo hacer? ¿Qué es lo que tú puedes y debes hacer? ¿Qué te puedo compartir? ¿Qué te debo compartir? ¿Hasta dónde tú estás preparado para entender lo que te comparto? Cuando digo, Laura, con otras palabras, cuando yo veo en otra persona un error, el error no es del otro, es mío. Porque tampoco estoy viendo la solución. Y si yo estoy tratando de imponer una solución y el otro se rebeldiza, indica que de pronto yo también tengo otro error diferente en forma que el del otro. Yo veo el error del otro, él ve el mío, entramos en controversia. Bueno, sencillo, no discuto más contigo, porque ni tú ni yo tenemos la razón, vamos a buscar quién la tiene. Entonces buscamos una asesoría de alguien que nos pueda ayudar a zanjar esa diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya uno está aprendiendo a tomar decisiones, a hacer empatía, no en el error, sino en la solución, la vida funciona mejor. Entonces, la regla de oro, aprender la norma adecuada en cada nivel. Voy a ver, Karina. Me siento mal porque no acepto al hijo de mi marido, que tiene 30 años y se separó, y vino a vivir con su padre. Habíamos proyectado vivir en pareja, no con un hijo de 30 años. Él se siente mal. Gracias, Ricardo. ¿Qué pasaría, Karina, si tú ves que él es una oportunidad para aprender algo mejor para tu vida? ¿Qué pasaría si cada persona que llega a tu vida, tú lo unes a un equipo cooperativo para el beneficio de todos? ¿Qué pasaría si tú te unes a ayudarlo en lo mejor que él funciona y que podría beneficiarlos a todos si tú te unieras a él? ¿Qué pasaría si en vez de estar viendo
ataque de él hacia ustedes o intromisión de él hacia ustedes, lo estás viendo como una persona que viene a ayudarlos a ustedes a sanar algo. Cuando uno ve con ojos de bondad a los demás, se está viendo a sí mismo con ojos de bondad. Cuando yo te denuncio algo de alguien, siempre lo hago con el objetivo que sean conscientes de lo que se puede y debe evitar, no para estar morbosamente recreándome en el error que otro tenga. Comprendan, quien realmente comprende este camino de un curso de milagros te dice cómo aplicarlo en su vida. Aquel que no te dice cómo lo aplica en su vida para tener una relación sana con una pareja, con su familia, con la gente que llega a su alrededor. ¿Qué es lo que yo hago cuando Karina me escribe esto? Yo perdono a las personas con las cuales me siento mal, que están conmigo, que son mayores, que han venido después de cierto tiempo. La perdono porque ella algo me vino a enseñar. Y al mismo tiempo, ¿cómo la ayudo para que ella entre a un equipo? ¿Cómo yo puedo, aparte de atraerla hacia un equipo, cómo ayudarla para que ella sea realmente funcional? O sea, esto es un compromiso de amar, mi hermano. Esto no es para estar viendo ataque en nadie, ni para atacar a nadie. Y dice Rocío Varela, he practicado el perdón y se han repetido los eventos y se dice, es que no hay perdón verdadero, busca emoción oculta, ahí me pierdo. Rocío, el proceso es este. ¿Qué es lo que yo perdono? Lo que deseo. ¿Por qué perdono lo que deseo? Porque cuando yo estoy deseando algo no lo tengo. Entonces me estoy dispersando para observar lo que tengo. 1. Quito de mi mente todo lo que deseo. 2. Todo lo que repudio de otro, lo perdono y lo libero en mí. ¿Cómo? Siendo consciente que la rabia que me da contra otro puede tener un reflejo de lo que yo no he aprendido para funcionar en el nivel donde funciono mal con el otro. Entonces, ¿cuál es mi compromiso al darme cuenta que el problema no es el otro, sino soy yo? Mi compromiso es este. ¿Qué debo aprender para que nuestra relación entre hacia un mejor camino? Entonces, mientras yo no aprenda la norma adecuada y pueda empezar a aplicarla con el ejemplo en donde previamente no sabía funcionar, por mucho que diga que perdono, mientras no aprenda esa norma adecuada para funcionar, no se va a sanar esa relación. Entonces, ahí es cuando ya la mente deja de estar perdida. Dice Paul, pero ¿y buscar razones para acomodarse no es razón del ego? Si yo te miro el ego tuyo porque te estás acomodando conmigo, en vez de mirarte la ayuda que me brindas, ¿qué estoy mirando? Mi propia rabia. Pero no la veo en mí, sino en ti. Los locos vemos la locura de forma demente, porque vemos la locura en el otro, en el que tenemos al frente, en vez de verlas en nosotros. Entonces, yo no estoy viendo a nadie como que se me acomoda, ni que yo me acomodo encima de alguien. Si alguien llega a mi presencia y me toca, entre comillas, responder por esa persona a nivel económico, con mucho amor lo hago. Pero para salir del acomodo, la invito siempre hacia el lado constructivo. Yo te puedo asegurar que cuando una persona no quiere entrar al ser constructivo, o se va o comprende. Dice, trabaja 6 horas por día, se acuesta a las 5 de la mañana y se levanta a las 4 de la tarde. Cuando se va a trabajar se levanta, la casa cambió, es desorden, ya no comemos juntos porque él tiene otra vida, vive así. Yo no tengo por qué cambiar mi vida por otro. Yo sigo con mi rutina.
ni tengo por qué justificar mis cambios, los que requiere mi vida, con lo que otro hace o no hace. Mi vida no depende de la decisión de otro. Mi vida no depende de la decisión de otro. Dice María Rosa, dime si es así, Ricardo. La mayoría de las veces nos tocan personas o sucesos que nos quitan la paz. Porque justo es para reconocer eso en nosotros, para corregir. Ya lo dijiste, claro. Pero no es tanto dejarlo que no tiene sentido de mi mente. Esa es primera parte del proceso. Después es aprender la norma adecuada, la regla del comportamiento adecuado. Lean el párrafo 6 del capítulo tercero y se van dando cuenta que es necesario que uno tenga una percepción fidedigna de las soluciones que se requieren para que se viva bien. Por eso es que hay que estar listo, porque la mente que todavía quiere vivir en el placer y en el dolor no está lista. No hay más rabia que le dé a una persona que se le indique un camino recto si todavía cree que la vida es ilusión. Entonces, para que una persona pueda tener éxito en esto, es necesario que tenga la disposición para ir hacia su propia corrección. Y cuando uno selecciona un milagro, es porque se canalizan siempre hacia las personas que lo puedan utilizar en mejor forma. Cuando uno de pronto le habla a una persona de X o Y manera, es porque es necesario hablarle a esa persona de esa manera. Cada persona requiere de uno algo, pero primero, yo soy un alumno, cada persona viene a enseñarme a mí algo. Karina, cuando yo le comparto normas a ciertas personas, yo mi espacio lo acomodé de tal manera que las personas que tienen el desorden no interfieran conmigo, pero yo no estoy para corregir el desorden de él o de otra persona. Sin embargo, yo lo que he aprendido es a ordenar en mí lo que en forma yo puedo ver que el otro tiró la ropa y yo me pregunto, ¿será que yo tiro los pocillos? ¿O tiro los platos? ¿O no lavo las cosas? ¿En qué puedo y debo corregirme que el otro me muestra? Es una ayuda. ¿Qué puedo, qué debo hacer? No todo lo que quiero es lo que puedo, no todo lo que quiero es lo que debo. Pero cuando puedo lo que debo, logro lo que realmente quiero. Esa es la regla de oro. Cuando puedo lo que debo, lo que me conviene, logro lo que realmente quiero. ¿Alguna pregunta final? Entonces, hasta la próxima semana. Gracias por haber estado aquí. Estamos para ayudarnos unos a otros, ese es el milagro. Libertad en Dios, libertad en Cristo. Ojalá algún día se vaya entendiendo a nivel familiar, social, económico, político, cultural, académico, que hay una manera de vivir que sí es cooperativa para ayudarnos unos a otros. Gracias por haberme escuchado.